El habilitado en este caso, como repito, se hace a cada 30 centímetros para que posteriormente en la zona más crítica se quede a cada 15 centímetros. ¿Cómo logramos esto? Primero, el habilitado debe de ir, el acero que primero se coloca es en el sentido más corto de todo el tablero. Junio 2 del 2021, nos encontramos en Proyecto Casa Elis, Ayoquesco de Aldama, Oaxaca. Estamos ya avanzando con los trabajos del habilitado del acero para la primer losa. Afortunadamente, a pesar de que ya estamos en etapa o en épocas, perdón, de lluvias, ya hemos tenido un par de lluvias algo considerables. Sin embargo, afortunadamente para nosotros no han sido copiosas, es decir, no hemos tenido semanas completas de lluvia, pero sí ya nos cayó una buena cantidad de agua. Nos ha permitido igual con ello de alguna manera asentar el suelo, el terreno, irlo compactando un poco, y es lo que vamos a ver ahorita en el tema de lo que venimos formando en el habilitado de la cimbra. Vamos a pasar un poco para ver qué avance llevamos. Afortunadamente hemos ido en tiempo, aunque hemos trabajado con el personal necesario, no tan extenso porque tenemos otras obras por ahí en proceso, pero hemos podido desarrollar hasta cierto punto en tiempo. Aquí afuera vamos a hacer una observación. Cuando hicimos, es válido compartirlo porque al final de cuentas tenemos que intervenirlo. Cuando hicimos la parte de la cisterna en la que excavamos, porque previamente había una fosa ahí que podrán haber visto en algún otro video, en un reporte fotográfico que tengamos, pues presentamos un hundimiento, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado porque pues ya estamos en la calle y no sabemos cómo en la parte de abajo está compactada. Obviamente aquí tendremos que hacer un trabajo de reparación, y pues bueno, por ello es que este tipo de arrastres se empezaron a generar para el tema, a pesar de que solo la marquesina ya no solo se compactó, sino se metió esta especie como de arrastre con los tablones para dar un poco de estabilidad, y es algo que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de habilitar nuestra cimbra en la parte interior, ¿no? Lo ideal es siempre compactar, apisonar y posteriormente ir cimbrando o parando nuestros puntales para recibir el peso de la cimbra y todo el movimiento, y desde luego la parte del colado del concreto. En algunos casos hemos visto que primero se cuela el firme. No es un proceso que generemos acá, tampoco es algo que nos haya generado algún detalle mayor como asentamientos o que a la hora del colado ceda la cimbra. Creo que los procesos por costumbre, quizá por la región, se han hecho de esta manera, y por la misma experiencia ha dado a pie a que se tengan las precauciones y las previsiones pertinentes para que eso no suceda. Si bien hay lugares en los que hemos visto que el proceso es distinto, bueno, creo que es válido respecto a que siempre se mantenga la seguridad de la obra y pues obviamente de quienes trabajan, ¿no? Vamos a tratar de hacer un pequeño recorrido al interior, aunque no debería ser lo viable dado que están trabajando en la parte superior. Creemos que tenemos la seguridad necesaria para poder hacerlo. Ya aquí adentro, como pueden ver, no sé si se alcanza a apreciar más bien, se ve un poco húmeda el agua. Regularmente acostumbramos a rociarla, a saturarla de agua para que el sedimento pues se compacte. Todo lo que tenemos en la parte superior, sería el estrato superior, más bien todos los sedimentos que quedan sueltos se compacten y se integren en una especie de un suelo compactado, sería
lo correcto, y de esta manera pues ya ir colocando nuestros arrastres o nuestras, que son estos tabicones que nos funcionan como cuñas y arrastres. Bien, pues los polines, ¿no? Para soportar posteriormente pues todo lo que es la cimbra. En este caso, para no escatimar en seguridad, pues se metieron nuevamente estas tablas para dar una hasta cierto punto continuidad de cómo sembramos los polines, ¿no? Y que haya esta estabilidad quise decir, perdón. Ya tenemos aquí toda la parte, ya con la cimbra se define un poco el alcance de los espacios, incluso la intensidad y los tonos de luz, si bien como en otros proyectos y hemos hecho otros recorridos, nos encontramos en obra negra, se puede apreciar muy bien, afortunadamente, incluso con esta calidad de cámara que manejamos por el momento, la cantidad de luz que vamos a tener, ¿no? Cómo ya se abraza este espacio que va a dotar de iluminación, vida, porque vamos a tener un área verde acá y estas intensidades que vamos a empezar a manejar a los interiores, o que es lo que pretendemos nosotros con el tipo de arquitectura que estamos pretendiendo alcanzar y lograr, porque entendemos que esto al final de cuentas para nosotros también se vuelve esa escuela a la cual fuimos y en la que técnicamente vimos a través de charlas, de cuestiones técnicas, lo que podíamos conseguir, y pues vívidamente ya en una experiencia real logramos contener todo lo que nosotros pretendemos. Si bien venimos de una escuela técnica, creo en la mayoría del país, hablando de México, el desarrollo de la arquitectura se va dando conforme tú lo vas expresando en tus construcciones y del tema constructivo, que es en lo que, por lo menos en las escuelas públicas, lo creemos así, se ha desarrollado. Uno va encontrando esta intención arquitectónica que tanto se expresa, ¿no? El estudio, al final de cuentas, si no lo preservas o si no te estás documentando, como lo han dicho muchos otros colegas o que comparten también el tema de la arquitectura, pues si no lo practicas, no lo ejercitas, pues también no llegas a concebirlo. Hemos tenido la suerte de que con la confianza de los clientes, pues nos hemos permitido dar la oportunidad de desarrollar estas ideas, y pues bueno, si bien son ensayos y prácticas reales, no es un juego, porque pues también es una inversión de una buena cantidad. Vamos a ir a la parte de arriba, creo que por acá se puede subir. Voy a ver si puedo subir para que veamos un poco el habilitado de lo que estamos desarrollando. Voy a quedar a media altura en esta escalera, que se las voy a compartir un poco. Sé que se hizo a media rampa, por ahí por un tema que ya comentamos en un precolado que tuvimos aquí de la estructura, pero de esta manera estaríamos desarrollando nosotros la parte del habilitado. Ahorita me tendré a bien a subirme para que empecemos a ver cómo ya se estructuró, cómo se dejan algunos disparos y algunas salidas que son necesarias. Recordemos que en la región en la que nos encontramos y el proceso constructivo que llevamos es a base de losas macizas. Trabajamos con muros de carga y losas macizas, quizá por un tema de presupuesto, también por una falta de atención. Hemos desestimado un poco otros sistemas, pero estamos intentando ir mejorando, ir llevando a cabo pues la actualización de muchas cosas que venimos desarrollando en la obra, y pues esperamos también en próximos proyectos seguir desarrollando esto y otros detalles que tenemos a bien pretender promover y proponer también en los proyectos que venimos ejecutando. Ahora sí, aquí está la escalera, vamos a tratar de ir allá arriba, aquí en la fachada posterior. Bueno, aprovechando, por ahí vamos a tener algunos cambios con los clientes revisando. Nosotros consideramos que estos elementos que son obviamente necesarios para introducir luz, aire, oxigenación a los espacios, en este caso es un baño, es más que suficiente, pero pues ahí siempre en la necesidad propia del cliente van a haber elementos que nos van a
nos van a hacer cambiar o entrar en una dinámica de adecuación a los espacios, ¿no? Acá, por ejemplo, nos solicitaron quizá este elemento más grande al interior del baño, o posiblemente propongamos otra. Veremos qué es lo mejor para el proyecto y para la necesidad del cliente. Aquí vamos a desarrollar, recordemos, la parte de un detalle que no estaba previsto, pero que al final teníamos que integrar en la fachada que se nos solicitó. Y bueno, esos son cambios que van a consideramos aportar al proyecto. Acá vamos a crecer todavía un área de patio de servicio con una pérgola, y que por ahí estaré dejando las imágenes para que se pueda entender un poquito más lo que estamos pretendiendo. Vamos a adecuar unos detalles ahí, y bueno, vamos a ir ahí a la parte de arriba para ver un poco lo que tenemos en la parte de acá arriba ya, y conocer un poco más el tema de los habilitados. Por ahí les quedé mal con relación a un detalle que íbamos a ver, que era cómo colocábamos el acero, en qué sentido, cuáles iban primero. Para todo ello también hay un orden técnico, que muchas veces se crea una como especie de receta, y que al menos, o por lo menos en este caso, yo creo que también ejemplificarlo nos costaría un poco, pero lo vamos a tratar de decir. No sé si, creo que sí, en algún otro proyecto, si no mal recuerdo, en el habitaciones o proyecto La Zapoteca, que son unas habitaciones de renta, se especificó el tema del habilitado. El acero, a pesar de que puede entretejerse y entenderse, o más bien confundirse, sobre todo cuando tenemos este armado que tenemos acá, que si nos damos cuenta aquí hay se ve una sola parrilla, y en esta se ven dos, ¿no? Una abajo y una en la parte de arriba. Ambas parrillas se habilitan a cada 40 centímetros, que por lo menos, bueno, en este caso creo que son a cada 30, es decir, a cada 15, la especificación sería a cada 15 y a cada 30 centímetros en ambos sentidos. Esa es la especificación técnica para el habilitado del acero. Esta separación obedece a los claros que vas a tener, a la carga que vas a recibir, y por ello la cantidad de acero que requieres para tu concreto. También el espesor está dado para ese sentido. El habilitado en este caso, como repito, se hace a cada 30 centímetros, para que posteriormente en la zona más crítica se quede a cada 15 centímetros. ¿Cómo logramos esto? Primero, el habilitado debe de ir, el acero que primero se coloca es en el sentido más corto de todo el tablero. En este caso tenemos espacios muy regulares, entonces como que no hay un espacio que nos mande que en ese sentido debería ir. Quizás si vemos a la losa como un conjunto, las varillas que se debieron colocar primero son estas, ¿no? Pero puede que en algunos casos el sentido, como en este caso, por ejemplo, que la longitud está en este sentido, las varillas que deberían colocarse primero serían estas. Pero se toma un criterio, y a partir de ahí la colocación del acero pudiera ser en este sentido primero, y luego en el sentido longitudinal, y nuevamente se repite lo mismo con la parrilla que va arriba, todo a cada 30. En los centros de los tableros, esto para quienes no estén muy relacionados con el tema de la construcción como tal, al centro de los tableros, recordemos, en una losa maciza se concentra la flecha, la flexión, toda la concentración de cargas va de los vértices al centro. Entonces de ahí se concentra y se reparte hacia las cadenas. Por ello, el punto más frágil de una losa va a ser el centro de un tablero, y entonces una vez que la parrilla superior llega a un cuarto del claro de todo el tablero, es decir, si aquí tuviéramos 2 metros, 50 centímetros es un cuarto, y entonces a 50 centímetros tendríamos que la parrilla de arriba bajarla al nivel de la parrilla de abajo mediante una escuadra, que técnicamente, o por lo menos nosotros aquí en la región le llamamos bayoneta. Al conjunto, a lo que se forma al centro, se le denomina como canasta por obvias razones o características, por la forma como tal, o canastilla. Y entonces ahí es donde se vuelve este tablero de 15 por 15. Venimos con una parrilla de 30 por 30, bajamos en bayoneta y unimos. Desde luego, la parrilla de abajo con la de arriba debe ir traslapada, es decir,
Donde yo tengo 30 arriba, abajo, perdón, arriba se desfasa 15 y entonces ya tenemos la parrilla cuatrapeada y cuando bajamos encontramos la parrilla ya continua a cada 15 centímetros, ¿no? Pero entonces son consideraciones que se deben tener. ¿Por qué el acero más corto? Aquí va otra indicación. ¿Por qué el acero más corto va en el sentido, se coloca primero? Porque recordemos que el acero trabaja a tensión y flexión. El concreto o la losa, más bien, perdón, cuando se cuelga hace esto. En la parte donde se está estirando el concreto, que no sirve para flexión sino para compresión, en la parte donde se flexiona es en la parte de abajo. Y entonces, si nosotros hiciéramos el ejercicio con alguna vara de madera, o con acero, si tú quieres, y pones un pedazo más largo que el otro, y le pones la misma carga, es decir, una piedra, la misma, en el centro, vas a ver que la que se va a flexionar más va a ser la varilla más larga, o el pedazo de madera o acero, o lo que tú quieras más largo, y el más corto también se va a flexionar, pero en menor intensidad. Entonces, por eso técnicamente se sugiere y se pretende que el acero más corto vaya en la parte de abajo para que en conjunto cuando haga este efecto de flexión o de flecha, ese acero trabaje de mejor manera y le ayude al acero más largo que también funciona, pero que no se flexiona tanto, ¿no? Vuelvo a repetir que eso quizá no aplica en estos tableros porque son muy pequeños. Acá quizás si tomáramos y si habilitáramos nada más este espacio, nos convendría colocar primero el acero bajo en este sentido porque es el más corto. Pero si tomamos que aquí tendríamos que hacer un corte, nosotros lo que necesitamos en una losa también es la continuidad del acero. Entonces, si podemos colocar en un solo sentido una cantidad de acero, preferimos hacerla en esta y que este acero, al final de cuentas, sea continuo, ¿no? Siempre la continuidad del elemento base para conformar un elemento constructivo, en este caso el elemento base sería el acero y el concreto, y el elemento constructivo sería la losa. Eso sería lo que tendríamos que rescatar o tendríamos que tomar en cuenta, para la hora del habilitado del acero. A partir de aquí y de este conocimiento técnico se debe desarrollar todo lo que tiene que ver con el criterio estructural. Es decir, una vez que tú ya conoces cómo funciona, cómo trabaja y cómo se desarrolla la estructura, tú ya puedes empezar a determinar con un base experiencia, los que saben, con los que han visto, que es el personal de obra, y quienes te dicen, ¿sabes qué? Arquitecto, dueño de casa, ingeniero, o quien esté al frente de una obra, yo lo he hecho de esta manera y fíjate que resultó lo siguiente. Y entonces con esas experiencias tú vas retomando la parte de tu criterio estructural y el criterio de obra que es tan necesario. No es algo que te aventures a hacer, quizá se pueden hacer ciertos experimentos en los que posteriormente vas a resultar o va a tener el resultado que tú esperabas o que quizá te va a dar la experiencia de lo que no esperabas y con ello ir mejorando tu experiencia y capacidad de construcción. Desde luego desde la parte técnica, porque nunca va a ser igual a la parte de la mano de obra, que es lo que lo hace vívido esto y lo que le da forma y quien construye esta parte, ¿no? Acá tenemos algo interesante, es una escuadra en volado, esto es un elemento arquitectónico. Por ahí estamos dilucidando el cómo, para entender cómo vamos a trabajar este elemento, para que precisamente una vez colado todo y como aquí no va a llevar losa y estas puntas de viga van a estar sueltas, evitar la mayor cantidad de vibración posible y que el día de mañana tengamos una repercusión estética, porque entendemos que estructural no, pero estética tal vez sí. Es decir, al quedar libre acá estos por lo menos más de 2 metros y por lo menos 2 metros que tenemos ahí sin ningún apoyo en el centro, tenemos que tener en cuenta que el acero aquí va a flexionarse, va a caerse así. Entonces nuestra mayor cantidad de acero la vamos a necesitar acá, que es lo que se ve, bueno, no se alcanza a apreciar ahí, pero acá tenemos una pequeña escuadra, creo que aquí se alcanza a ver, y es acero de media, lo continuamos en acero de 3/8, y ya nuestros estribos a cierta separación menor al resto, para que aquí se acuerpe y entonces aquí evitar el tema de la vibración que vamos a tener ahí. Por ahí ya no dejamos, por ejemplo, estas varillas que sean continuas, ¿no? Porque no es exactamente en la esquina, sino que es remetido por un tema arquitectónico. Vamos a tener que meter otra varilla así en diagonal para formar una especie de ménsula, aunque ya no le vamos a meter estribos. Este acero estamos pretendiendo que
que evite esos momentos y esas cortantes que se generan a la hora de que esto en algún momento vibre, porque en este lado también no tenemos un elemento rígido más que un faldón de concreto que vamos a elaborar. Y bueno, por ahí nada más en algunas varillas se hizo una U para hacer como esta especie de peine cerrado o un pequeño arco para poder soportarlo. Y estamos entendiendo la estructura como parte de, en este caso ya no solo estructural, valga la redundancia, sino también decorativa, esperando que ello no nos genere ahí un detalle posterior. Y pues bueno, consideramos que se están previendo los detalles necesarios, ¿no? Aquí en esta etapa en la que todavía no está amarrado o habilitado el acero que apenas está colocado, se puede entender un poco cómo se van despiezando las barras, las varillas o como se les conozca en su región, en la que se viene formando el tablero nuevamente, ¿no? Siempre lo ideal, en este caso por ejemplo no se hizo así, lo ideal es colocar el acero corto primero en la parte de abajo, que es el que ya tenemos por ahí colocado. En las que siguen posteriormente se coloca primero la varilla larga, pero ese es un detalle que debemos siempre prever. Sobre todo en este aspecto no hay tanta bronca porque son tableros muy pequeños, pero recordemos nuevamente que el acero principal o el acero que es el que va a recibir la mayor tensión siempre va a ser el bajo, y ese es el que debe de ser el que menos características de flexión deba tener, por lo mismo debe ser un acero más corto, ¿no? Afortunadamente ya tenemos un buen avance. Voy a cruzarme aquí del vecino, cosa que no debemos hacer, pero vamos a aprovechar un poco el tema del espacio para dar una panorámica, y con ello pues también agradecerles el tema de las visitas, el que sigan compartiendo nuestros videos. Hasta esta fecha todavía no habíamos compartido nada, pero esperamos que más procesos se sigan desarrollando. Acá, bueno, aprovecho ya que me vine por acá, no había visto esto, o más bien no le había prestado atención. Tenemos aquí, esta es la charola del baño. Nosotros decidimos dejarla así como está. Ahí ya dejamos también la salida para hacer las conexiones pertinentes, para que se sature de agua y pues también de una vez vayamos viendo qué deficiencias teníamos en nuestra elaboración de concreto. Afortunadamente no tenemos filtraciones, y entonces este es el mismo proceso que este es el concreto que se utilizó para las cadenas, y entonces va a ser el mismo proceso y sistema para hacer el colado de la losa también, ¿no? Que esperemos que ya se vaya, porque ya no tardemos más en poder desarrollarlas. Ya se han dejado habilitados los elementos constructivos para este siguiente nivel. Como lo dijimos la vez o previamente en otro video, estos se habilitaron antes incluso del habilitado de estas cadenas, porque teníamos un tema de traslapes que, si no sabes cuál es, pues te invitamos a ver el video en el que se representa, y ahí podremos identificar todo y cada uno de esos detalles y del por qué dejamos de una vez habilitados los castillos, ¿no? Son procesos que se van conociendo, se van entendiendo con el desarrollo de la obra, y que esperamos también sean de su agrado. Los voy a dejar con estas imágenes, y de repente sale algún otro tema que podamos rescatar, pues ya tendría bien registrarlo. El tema de las marquesinas, por ejemplo, nuevamente se me está pasando. En lugar de dejar unas ménsulas, al igual que en el proyecto ED en San Pablo, Huixtepec, estamos dejando unas vigas ahogadas que nos van a evitar hacer la vibración más allá de lo que consideramos en el tema de las marquesinas. En este caso es una marquesina muy pequeña. Aquí tenemos una especie de balcón un poquito más grande. Esto también se vuelve un balcón. Y aquí, pues como tenemos un elemento estructural acá, pues ya amarramos con una viga oculta. La idea original era dejar las traves como tal, porque entendemos que funcionan mejor, igual estas, pero nos iban a interrumpir muchas cosas en la parte de abajo, y consideramos que por las distancias, la cantidad, el espacio y todo ello, pues no vamos a sufrir ningún detalle más allá de lo natural, aparte de que la losa se va a colar en una especie de ménsula, es decir, va a venir de 10
y al punto acá va a engrosar hasta 12 o 13 centímetros. Entonces con ello la parte de abajo del concreto nos va a servir para que también en el momento de la vibración disminuya un poco ese efecto, ¿no? Ahora sí, los dejo con esta imagen de cómo ya afortunadamente a junio, empezando el mes de junio, estamos habilitando ya el acero. Esperamos que en menos de estas, o por lo menos en esta semana, concluyamos, no nos quede algún pendiente más que el tema de las instalaciones eléctricas. Por ahí vamos a tener un sistema de cámaras, también tenemos que dejar habilitado, y pues con ello ya presentarles la fecha y el día del colado, en la que pues esperemos pasárnosla bien también, ya que pues es al final de cuentas nuestra satisfacción estar en tiempo para que los clientes también vayan viendo el proceso de su obra y que la inversión que están haciendo los vaya emocionando cada vez más. Desde Ayoquesco de Aldama, Proyecto Casa Elis, me despido y nos escuchamos en un próximo reporte de obra.